Buenas tardes, comunidad de Macondo. Otro jueves de nuevos saludos a los que nos siguen desde Ciudad de México, en particular, donde nos encontramos Marco Teruggi y yo, esa Ciudad de México lluviosa. Y Leandro sigue ahí por el continente europeo. A ver cuándo vuelve ya a Uruguay, que se me están haciendo largas tus vacaciones. Bueno, es broma, Leandro. Otra semana bajo amenazas de Donald Trump, despliegue militar sin precedentes con buques y un submarino en las costas del Caribe, declaraciones preocupantes, miles de militares en Venezuela y en la frontera colombo-venezolana también desplegados en respuesta a esta ofensiva y recientes afirmaciones del Departamento de Estado acerca de que Donald Trump haría lo que haga falta para combatir el narcotráfico. Bueno, sin demasiadas pruebas de que ese narcotráfico del que hablan pase por Venezuela, justamente. ¿Qué se cuece allí? Si es posible una operación al estilo Panamá, ¿cómo va a responder América Latina? Vamos a intentar analizarlo hoy. El panorama está bastante complejo, pero bueno, aquí estamos para verlo. Y luego también iremos al país donde quizás está radicado el verdadero cártel de los soles, el cártel del 3%, la Argentina de Javier y Karina Milei, que están hasta el cuello en escándalos de corrupción. Los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spanolo, revelan que Karina Milei se llevaba directamente a su bolsillo un 3% de los contratos entre farmacéuticas y esa agencia en cuestión, lo que en Román Paladino, en Argentina y en España y en cualquier sitio se llama soborno, coima o moches, si estáis en México. Centenares de miles de dólares a la hucha del jefe, mientras el hermano recorta partidas presupuestarias destinadas precisamente a las personas con discapacidad y también a los jubilados. Pues un escándalo que no es ni de lejos el primero y que nos hace preguntar si tendrá consecuencias más allá del brócoli ese que le tiraron a la cara al presidente y sobre todo qué se puede venir después. Así que vayan conectándose a esa transmisión, no se olviden de suscribirse al canal. Vamos a arrancar. Leandro No está se en te mute. escucha, Leandro. Sí. Se te ve, pero no se te escucha. Disculpen, estaba muteado. Buenas noches, Sina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Buenas noches a toda la comunidad de Macondo. En este nuevo programa vamos a comenzar conversando sobre lo que sucede en Argentina a partir de este escándalo que se suscitó ya desde la semana pasada con la aparición de estos audios de Españolo donde dice cosas, algunas son tan procaces que yo no las quiero repetir, pero están ahí para que la gente las busque. Pero lo cierto es que en esos audios deja claro que el mecanismo que tiene la hermana del presidente, Javier Milei, Karina Milei, a través de Lule Menem y de Martín Menem para recaudar, para lograr que las compras de medicamentos para los discapacitados terminen retribuyéndole un 3% sobre todo el gasto del Estado directamente a Karina Milei. Es un escándalo de corrupción tan grande, tan importante, que se calcula que más del 90% de la población argentina está al tanto y ha tenido rápidamente un impacto sobre la imagen del presidente y de su hermana, a la que llaman el jefe. Pero nos acompaña Fede Vázquez, amigo, periodista, director de Futurock, de Un Mundo de Sensaciones, especialista también en temas internacionales, pero también un agudo analista de la realidad argentina. Fede, te damos la bienvenida a Macondo, gracias por acompañarnos. ¿Estamos, Fede, presenciando el principio de la caída del modelo de los Milei, de la caída de esta especie de pareja conformada por el presidente Javier Milei y su hermana, o es algo de lo cual esperan ustedes que se reponga, por lo menos de cara a las elecciones intermedias del mes de octubre? ¿Cómo le va? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a participar en el programa.
los felicito por el emprendimiento y por ya el tiempo que llevan desarrollando este programa, este espacio que es súper valioso para toda Latinoamérica. Mira, yo lo encuadraría así. Hay muchas maneras de entrar al asunto, pero si tuviera que ordenarlo y pensando en un público que tal vez no viva en Argentina, lo primero que diría es que todo esto que acaban de contar, el estallido de casos de corrupción, pegan en el corazón del Poder Ejecutivo, esto es, en la hermana del presidente y en el propio presidente, además de otros funcionarios relevantes, se sobreimprime sobre una crisis económica muy, muy dura. Entonces, lo primero que habría que decir para entender lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, como decías, es que de mínima tenemos dos crisis superpuestas. Esto no está aconteciendo, no son casos de corrupción en un país que está funcionando normalmente o con las variables económicas mínimamente ordenadas. No. Estamos con algunos problemas en la economía argentina que son, me van a entender todos, de pandemia. Lo que es la destrucción del empleo industrial es de niveles de pandemia. Lo que es la destrucción del consumo es de niveles de pandemia. Lo que es el cierre de comercios minoristas. Entonces, sobre esa situación, que no es por la pandemia, quiero decir, son a partir de las políticas impulsadas con Milei desde hace un año y medio, que están entrando en una zona de crisis. A esa crisis se le agrega unos problemas en el mundo financiero también, de ciertas variables que nos están cerrando, y sobre eso, casi como frutilla del postre, sobrevivir una crisis política que nadie esperaba, muy aguda. Entonces, ese es el nivel de gravedad, en principio. Es una superposición de crisis. El gobierno está hace una semana sin hablar, sin poder ejercer, no te digo gobernanza, no está pudiendo darse en una agenda, en un marco de campaña electoral, porque hay dos elecciones. Está una elección nacional de legisladores en octubre, fines de octubre, para lo que falta en tiempos argentinos una eternidad, y una elección en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral, la mitad del padrón electoral, y donde además se juega por la propia discursiva del gobierno, buena parte de su suerte política, porque ellos empezaron esta campaña diciendo que es el último clavo para enterrar al kirchnerismo / peronismo. Entonces, en esta elección que es el 7 de septiembre, allá en pocos días, se juega también el futuro del gobierno. Entonces, es como si se hubieran concentrado, bueno, usted va a ver, citarlo mejor que yo tal vez, pero había un pensador que hay semanas que condensan años, ¿no? Bueno, estas parecen ser unas semanas que están condensando mucho, una crisis económica larga, una crisis política que se venía madurando pero estalla ahora, una serie de factores de un gobierno que nunca terminó de ser estable en alguna manera, ¿no? Fede, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Tenía ganas de preguntar por la oposición, pero antes de ir a eso, preguntarte por el incidente en Lomas de Zamora de ayer. Si le das importancia, no le das importancia, si es una anécdota, si es un poco un termómetro de cómo está la campaña y el nivel de tensión que se respira. La verdad que fue bastante, hubo imágenes con Esper arriba de una moto medio que escapando. Bueno, ¿cómo lo enmarcás? ¿Y si le das importancia o es un detalle nomás? Bueno, para contar brevemente los hechos, sí, ayer una caravana, una comitiva que intentaba estar en situación de campaña electoral con el propio presidente y los candidatos de la provincia de Buenos Aires visitan el municipio de Lomas de Zamora y se produce una serie de hechos violentos. Hay una imagen donde vuela una piedra sobre la cabeza del presidente, no lo toca, le pasa más o menos lejos, pero en la imagen se ve una especie de adoquín, una piedra más o menos grande. Después hay otras imágenes y videos donde le impactan, esto puede resultar medio gracioso, un brócoli y otro vegetal no identificado
que sí pegan por ahí cerca del camión donde iba el presidente, y después se desarma rápidamente la caravana. Estamos hablando que recorrieron 100 metros y salieron el presidente en algo similar a una custodia, muy informal, muy improvisado, la verdad, una imagen estatal muy precaria. Y lo que vos señalás, el candidato de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, saliendo improvisadamente también en una moto. Es esto que ocurrió, no hay ninguna información que dé cuenta de que hubo un intento, un ataque preparado, pero esto se da en un marco que, junto con lo que decía antes, como síntesis así un poco general de lo que está ocurriendo, es que el gobierno no está pudiendo hacer campaña en la calle porque se encuentra con este tipo de situaciones todo el tiempo. Porque esto ocurrió ayer en Loma de Zamora, pero hoy mismo en Corrientes, que es una provincia muy alejada, que no gobierna el peronismo, donde el kirchnerismo tiene 0 peso o muy poco peso, ocurrió un hecho muy similar, que es que la hermana del presidente, también la principal cuestión del hecho de corrupción, se fue a intentar hacer un acto de campaña y empezó a haber gente que se acercaba a repudiarlos, que terminó con algunos detenidos, no hubo ningún incidente mucho más fuerte, algunos forcejeos, pero la situación objetiva, diría, es que a donde va el presidente a intentar intervenir el presidente o sus candidatos, se encuentra con una situación muy complicada de repudio, ya sea de personas directamente afectadas por sus políticas, algunos que pueden ser sí militantes políticos o sindicales. La Argentina es un país muy politizado donde hay mucha gente que es militante, que participa en los partidos, en los sindicatos, en los movimientos sociales, y muchas que también, bueno, nada, que ocupan el espacio público. El dato político es que el presidente no está pudiendo hacer campaña. Y ahí es más o menos lógico, teniendo en cuenta que llevamos más de una semana de una crisis política donde no pueden explicar, ¿no?, el dato mínimo de por qué funcionarios tan cercanos a Milei dicen que su propia hermana cobra una comisión ilegal por compras estatales. No pudieron explicarlo, pero no es que no pudieron explicarlo satisfactoriamente para mí. No hay una narración vendible, ¿no?, aunque así sea de marketing, que sea más o menos aceptable. Entonces, claro, y como le decía, sobre una situación donde la gente no le cuesta mucho llegar a fin de mes, Milei se encuentra ya con un repudio en las calles muy complicado. Entonces, te marco lo de Corrientes para no quedarnos solamente en la provincia de Buenos Aires, que es un ámbito político más caldeado. Y la última noticia es que Karina Milei bajó una participación que tenía próxima en Olavarría, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, del centro de la provincia, no el conurbano de vuelta, no es el lugar donde está el peronismo de forma ostensible, es un pueblo del interior, y Karina Milei se bajó de esa presentación. Está complicado el gobierno ya para, además de su funcionamiento diario, para tener un tipo de vínculo con la sociedad. Federico, muchas gracias por estar aquí. Estuvimos también charlando ahí con Marco, con Leandro. Marco, no sé, corrígeme si te entendí mal, pero hay como una sensación de que es un escándalo que golpea algo más o que los pone más en cuestión que los anteriores. Y nos preguntamos, nos llevamos muchos meses ya preguntando cuándo va a caer este gobierno, pero más allá de esto, la pregunta es, bueno, pues si lo dejan caer, si caen, después, ¿qué? ¿No? ¿Qué va a pasar? Si hay una oposición organizada o en manos de quién va a estar, si hay algunas propuestas más allá de la propuesta de Milei, que vino pues con una propuesta clara, que era básicamente destruirlo todo, ¿no? ¿Cómo averiguar qué se puede venir después? Porque tal y como una lo mira todo, dices que parece que no hay alternativas y además en un país que está destrozado y con 20 millones más de deuda, ¿no? Creo, o más, no, más millones de deuda. Mira, en principio, también pensando en el público de ustedes latinoamericano, diría lo siguiente. Hay países que tienen
problemas en la continuidad presidencial más cercanos en el tiempo. La Argentina hace, desde la crisis del 2001, hace ya 24 años, que logra que todos los presidentes cumplan el mandato y son presidentes que tuvieron problemas graves. Quiere decir, Cristina Kirchner tuvo una sublevación de los propietarios terratenientes, Macri tuvo una crisis de deuda galopante y protestas en las calles, Alberto Fernández tuvo la pandemia y tuvo un final con inflación del 200%, y todos terminaron los mandatos. A lo que voy con esto es, a priori la Argentina hasta ahora, incluso atravesando crisis políticas y económicas agudas, institucionalmente no está tirando presidentes por la ventana. Entonces no sé lo que va a pasar, pero comento esto para ver dónde estamos. Lo que empieza a pasar, sí, y la pregunta que vos decís es central, es, hay un debate de, este es un gobierno que siempre tuvo el apoyo de los factores de poder, de los factores económicos más importantes. Esos factores de poder, ¿le quitaron el apoyo? Bueno, si vos lo analizás a partir de ver las grandes cadenas de noticias, pareciera que sí, porque tanto el grupo Clarín, principal grupo mediático y uno de los principales grupos económicos de la Argentina, pero también el grupo de La Nación más vinculado más al expresidente Macri, el Canal América vinculado a Ernequian, padrino del propio Milei, tienen hoy una línea editorial que es entre opositora y que si están defendiendo, están haciendo con muy pocas ganas. Ahora, la pregunta más importante es si eso está dando otra ruptura de los bancos, de las grandes exportadoras de cereales que en Argentina son definitorias. ¿Se entiende? Bueno, sobre eso todavía hay cierto debate de si eso es así o si están buscando terminar de condicionar al presidente para que tome medidas que los grupos locales empiezan a necesitar. ¿Cuál? Una gran devaluación. Argentina ya no es negocio para nadie. Tal vez para algunos inversores especulativos, pero hoy las grandes empresas tienen balances negativos en rojo. Entonces, no sorprendería que sea un escenario donde en los grupos de poder le hayan retirado el apoyo. Es una hipótesis, no te digo que eso efectivamente es así. Lo que ves son muchos síntomas de sectores que antes estaban apoyando, hablando, generando discurso, llevando calma a los mercados, etcétera, que ya no están haciendo ese juego. Es un gobierno, la imagen de un boxeador que cuando le sacan el banquito y queda solo, ¿no? Bueno, antes ese boxeador tenía un equipo técnico, tenía gente que lo alentaba, que le secaba el sudor, que le curaba las... Hoy está solo. Y solo una persona que ganó, que mis conciudadanos votaron, pero que todos sabemos, y esto es importante decirlo, todos sabemos, los que lo votaron y los que no está en condiciones normales de funcionamiento. Es una persona que demostró desde la campaña que tiene problemas conductuales muy evidentes. Todos lo sabemos, ¿eh? O sea, en Argentina no es que no se sabe, todo lo vimos, simplemente que hay que lo votar de eso. Bueno, todo esto acontece con un liderazgo que tiene problemas graves de comportamiento, es alguien que no puede dejar de insultar compulsivamente, con imágenes, como dijo una opositora, pero antiperonista como Elisa Carrió, con imágenes pornográficas permanentemente en su cabeza. O sea, es alguien, no sé cómo llamarlo, complicado, ¿no? Entonces, bueno, te señalo todo eso. Por supuesto que si, para decirlo rápido, si viene una situación de descomposición del gobierno, el mecanismo en Argentina que se utilizó la última vez, en el 2001, es que ante la renuncia de un presidente, la Asamblea Legislativa elige a cualquier diputado o senador para que termine el mandato. Esa sería la salida institucional si es que lo hubiera. No es que hoy se está discutiendo eso de forma abierta en la Argentina, pero te cuento cuál sería el mecanismo, ¿no? Si se llegara a ese punto, a mi juicio falta mucho para eso, y al tener elecciones tan cerca, ese es un antídoto para una interrupción institucional, porque las elecciones
todos queremos llegar a las elecciones de alguna manera y las elecciones funcionan como un desagote de la crisis. El problema puede ser después de las elecciones si al gobierno le va mal, ¿no? Nadie tiene, y esto sí, termino con esto, nadie tiene la más mínima de lo que puede pasar en Argentina si a todo lo que acabamos de charlar se le suma una derrota política del gobierno en la primera elección que tiene después de ser elegido. Si eso sucede, estoy seguro que la pregunta de si el gobierno continúa o no, ahí sí va a estar ineludiblemente en primera plana. Fede, hay que tomar en cuenta, hay que mirar qué pasa en el terreno de la justicia. Todos sabemos que la justicia en Argentina es muy particular, está muy intervenida por el poder, pero lo cierto es que el juez Casanelo tomó medidas, incluso uno de los titulares de esta droguería suizo-argentina fue detenido llevándose cientos de miles de dólares en sobres, Pañuelo tiene la prohibición de salida del país, incautaron sus celulares, se ordenaron peritajes. Y yo no sé, desde el punto de vista formal, si Karina Milei es una persona que tiene fueros, que tiene inmunidad o no la tiene, no lo tengo claro. Y además, no sé cuánto impacta el hecho de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está detenida en prisión domiciliaria básicamente bajo una doctrina que dice que no podían no estar al tanto de lo que hacían sus subalternos en cualquier rango. ¿Cómo puede eso afectar esa propia doctrina que impacta sobre Cristina, sobre Milei y sobre Karina Milei? Que hay, de hecho, audios que directamente los involucran. La teoría de no podía no estar al tanto puede terminar volviéndose contra ellos. ¿Hay que mirar ese terreno o hay que descartar eso, ni mirar lo que pasa en la justicia? No me parece el principal terreno donde se juegue el destino de la crisis. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina este gesto, que es el 3% de la supuesta coima, ¿no? Ya es un gesto popular que lo están haciendo la gente en una estación de servicio, en un lugar de trabajo, bueno. Y eso, hasta ahora, efectivamente lo que tenemos es un exfuncionario en un audio filtrado nombrando a Karina. O sea, en términos de hechos, de peso, de comprobación, no hay nada. El problema es que el gobierno es tal el silencio que provocó la nula explicación sobre eso que hizo que todos empezaran a darlo como verdadero. ¿Se entiende? Pero al no dar explicación. Ahora, lo de la justicia fue el juez Casanelo con el fiscal Picardi y demás. Bueno, vivimos algo que los argentinos nunca vimos, que es, frente a un supuesto hecho de corrupción que vincula al poder, una serie de medidas, pero muy rápidas, muy ejecutivas, muy bien pensadas. Y claro, ¿sabes lo que fue impactante? Y le pasó a mucha gente, a muchos comunicadores. Esto es que la justicia funcione. O sea, la justicia argentina, los mismos jueces, la misma estructura, puede funcionar bien y actuar rápido. Por lo tanto, en todos los demás casos de corrupción, y cuando te digo todos, sean vinculados al peronismo, al macrismo, el juez de tal o cual, todos, cuando implicaba algún gobierno, todo era trabado, lento, ¿viste? Bueno, acá no sucedió nada de todo eso. Para mí, y esta es ya una interpretación, eso demuestra más la hipótesis de que hay sectores del poder que por lo menos le retiraron el apoyo o de mínima, como decía Juan Domingo Perón, desencillaron hasta que aclare, ¿no? Esto es, me bajo del caballo, que se arregle solo y vemos en un rato, ¿no? Que a mí me parece, también por las pocas cosas que se están filtrando en términos de conversaciones con grandes empresarios, sectores de negocios, es lo que están diciendo, ¿no? Nadie quiere quedar del todo pegado. Entonces, me parece que aconteció eso. Yo lo de la justicia lo miraría en esos términos y después habría algo más grande para decir, pero bueno, ya nos llevaría a otro terreno, pero te lo dejo como inquietud, es desde hace, y a mí no deja de llamarme la atención, desde hace algunos meses, el presidente de la Corte Suprema, el expresidente, empezó a tener, Lorenzetti, empezó a tener una voz pública que no tenía.
hablar de fin de ciclo, hablar de institucionalidad. Los jueces en la Argentina, los jueces de la Corte Suprema no tienen voz pública en general, no comentan la realidad, no. De pronto vemos a un jugador de muchísimo peso saliendo a decir sus verdades en este contexto, lo cual a mí más me asusta que otra cosa, pero bueno, esa es la situación concreta en relación a la justicia. O sea, sí lo miraría, pero me parece que el destino del gobierno va a pasar mucho más por lo económico, por la crisis política y por cómo le vaya en septiembre y eventualmente en octubre las elecciones. Fede, te pregunto ahora sí por la oposición, porque lo que uno percibe es la crisis, cierta merma de apoyo. La pregunta es a dónde va la desilusión, o a dónde va la frustración, o a dónde va el enojo. Si ves a el gran universo del peronismo con capacidad de vertebrar un discurso, si ves que hay más ausencia para una parte de la población de una alternativa que otra cosa, ¿cómo ves a la oposición? Amén de los armados de listas y toda la rosca de primero, segundo, tercero, en términos como de propuesta política para reencauzar esta situación. Mira, ahí venimos de toda una discusión en relación a la oposición que fue muy caliente hasta el cierre de las listas, hasta que se presentaron los candidatos, donde estaba todo esto de los que querían renovar y que hubiera candidatos de la oposición que fueran nuevos, que vinieran de otros lugares, oxigenar, otros que pedían que además el peronismo tenga plataforma de programa y propuestas y que reconecte con la sociedad y todo eso. Todo eso no ocurrió, ninguna de esas cosas. Pero ocurrió lo que, humildemente para mí, era mucho más importante que esas cosas en esta elección, que es que hubiera unidad. Y eso se logró. O sea, la oposición, el principal partido político, el peronismo, que podía ir fragmentado, va junto. Va en una sola lista, tanto en la provincia de Buenos Aires como en general en el resto del país en octubre. Y además se venía de incluso un choque de frente público entre el gobernador de la provincia, que es el Kicillof, y Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente opositora, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, llegan a una unidad electoral y eso me parece que es lo que es para mí el problema que tenían esas discusiones, que no daba cuenta de lo urgente, que es si el peronismo es fragmentado, perdía, aunque Milei tuviera la crisis que tuviera, porque matemáticamente eso no iba a funcionar. Se logró esa unidad. Y me parece que en estas horas tan ya de descomposición por momentos que atraviesa el gobierno, de incertidumbre frente a lo que va a venir, me parece que contar con una unidad política frente al gobierno es clave, porque si llega a pasar que efectivamente hay, supongamos, un juicio político o algún tipo de acefalía o algún tipo de crisis ministerial, aunque sea, pero donde, por ejemplo, el Congreso se erige como un actor de mayor peso. Bueno, para todo eso, antes que un programa, antes que tener caritas nuevas y no sé qué cuántas cosas, lo que tiene que tener es que un bloque político uniforme. Si no, todo eso es cartón pintado. Entonces, para mí eso es lo clave, eso se logró, así que para mí la oposición hoy está en un buen lugar. Y lo último que te diría es que, y esto lo digo porque en América Latina creo que uno de los grandes temas es el tema de la asociación política. Vemos lo que pasó en Bolivia, pero también lo que está pasando, bueno, en todos lados, ¿no? De distintas maneras. En Brasil con Lula de vuelta candidato, también dando cuenta de que el traspaso de liderazgo es algo muy complejo y que viene saliendo mal en todos lados. Hay una disputa, por lo menos por cómo se toman las decisiones en la oposición, en el peronismo, si es Cristina Kirchner, más allá de su condición ahora de detenida, pero siendo ella la que toma las decisiones en forma centralizada, o si hay lo que decimos acá, una mesa, algún tipo de cosa más colegiada donde aparezcan otros actores. Por ahora estaba ella, estaba Sergio Massa, el último candidato a presidente, que no es kirchnerista, y no mucho más, el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, también ahí, pero después no había más participantes. Axel Kicillof venía reclamando ese lugar y lo que logró forzando
y con un costo terrible, porque se enemistó con Cristina, digo, con problemas graves que generó esta dinámica política, logró tener un espacio y él también ahora ya es alguien que decide candidaturas, fijó la fecha de la elección en la provincia de Buenos Aires que él gobierna, etc. Hoy, ¿por qué me parece muy importante esto? Hay que ver cómo sigue de cerca. Porque de vuelta, si a la oposición se le va a tener un protagonismo cada vez mayor a partir de este momento, ese funcionamiento o disfuncionamiento de estos liderazgos es clave. Yo lo que leo es que lo que quería Axel, que era tener un lugar en esa silla, en esa mesa, lo consiguió. A fuerza de generar una crisis interna en el peronismo, a fuerza de que Cristina lo consideraba alguien muy cercano y ahora no, digo, con un costo tremendo, pero consiguió ese objetivo político. Lo que queda por ver es si van a saber, si por ejemplo hay un buen resultado en septiembre, cómo administran esa victoria, ¿sí? ¿Qué se lleva cada uno? Y si eso que fue una unidad electoral se sostiene en el tiempo. Para mí, y esto es una interpretación, puede salir para cualquier lado, al peronismo no le queda otra, más allá de cómo se lleven, de sostener esa unidad, porque es probable que tengan que decir cada vez más cosas la oposición en la Argentina, en el corto o mediano plazo. El tema es que si cada uno encuentra su rol o vamos a un escenario tipo boliviano, que para mí sería lo peor que podría ocurrir, donde, más allá de las especificidades de Bolivia, ¿no? Obviamente, estoy dibujando una analogía general, donde el liderazgo, en este caso de Cristina, se reduce pero conserva lo propio y se generan otro tipo de oposiciones fragmentadas, ¿no? Que eran parte del mismo espacio. Veremos. Por ahora, el peronismo logró que no ocurra eso. Eso es lo que me parece importante señalar. Fede, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en Macondo. Un placer. No, a ustedes. Buenísimo y a disposición para cuando quieran. Gracias, Gracias. Fede. Y nos vamos al corte y continuamos esta saga de Trump contra Venezuela, el cártel de los soles y la lucha ardua de Estados Unidos contra el narco.